muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre qué podemos hacer ahora que estamos en casa, trabajo remoto, y también con los hijos de vacaciones, ¿no? Que no tienen tareas que hacer, etcétera. La idea es que podamos dar algunos tips, pero también entender cuál es el proceso que tienen los chicos también, ¿no? Cuál es el proceso que están viviendo de acuerdo a las edades. Entonces, hay algo importante que tenemos que considerar, ¿no? Antes, si nosotros pensábamos en vacaciones, al menos en mi época, fácilmente nos retomamos a esa foto, ¿no? Jugábamos mucho. Y antes de la pandemia, obviamente los chicos también se relacionaban mucho con otros niños, ¿no? Sean niños pequeños, preadolescentes o adolescentes, en vacaciones siempre se juntaban. Pero ahora las cosas son distintas, entonces tenemos que ver de qué forma podríamos hacer para ayudar en su crecimiento, ¿no? Tener lógica en la educación también, pero que sea equilibrado para ambos, para que nos ayudemos ambos, tanto los chicos de cualquier edad, ¿ya? Como nosotros. Y para eso, no van a haber micrófonos, pero sí les pido por favor que puedan escribir por el chat, ¿no? Para saber si la charla que viene ahorita está más o menos ajustada a sus necesidades, sino para ir sacando alguna información. Cualquiera de las preguntas que ustedes ven acá, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan con los chicos en casa? Quizás alguien dice se aburren o siempre está detrás mío, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Si están trabajando actualmente en remoto o de forma híbrida, o sea, unos días en casa, otros días en la empresa, qué es lo que más les preocupa y si nos pueden compartir los que están, cuáles son las edades de sus hijos para ver algunas alternativas, ¿no? Les agradecería mucho si pueden chatear, o sea, si pueden escribir alguna de estas respuestas. A ver, voy a ver si alguien está escribiendo. Ok. Aquí me dicen que Claudia nos dice que el mayor reto son las interrupciones, ¿no? Y su hijo tiene 10 años, perfecto. Henry, hija de 8 e hijo de 2. Ah, diferentes edades. Creo que entonces sí vamos a estar alineados. Las interrupciones de trabajo. Muy bien. ¿Hay alguien más? Hacen ruido. Ah, y Graciela tiene una hija de 15 años. También es una edad bastante diferente. Entonces, creo que tenemos personas que tienen hijos de diferentes edades, ¿no? 2, 8, 10 y 15. Bueno, necesidades totalmente distintas para cada grupo. Por favor, me pueden seguir escribiendo en cualquier momento, ¿sí? Lo voy a tener acá abierto. A ver, Avin tiene 1 año, 9 meses y 14 años. Perfecto, listo. Entonces ya sé que son edades bastante distintas. A ver, uno de los retos que nos dice Claudia aquí son las interrupciones. Y sí es cierto, pero otro de los retos, o sea, que me parece súper normal y común que los interrumpan, pero quizás no lo han puesto, pero al ver algunas familias que tienen diferencias de edades grandes, como de casi 2 años y 14 años, quizás es alinearlas también eh, las actividades, ¿no? Porque tienen que pensar actividades para uno y tienen que ser bien distintas para el otro. Sobrinos de vacaciones, juego del Free Fighter, el juego de Free Fighter, sí, ese es todo un tema. Pero bueno, miren, una de las cosas que les quería hablar hoy día, ya que nos ayuda a equilibrar en realidad el tema del trabajo remoto y también que los chicos estén de vacaciones, es el tema de las rutinas. Las rutinas es una de las cosas que nos van a ayudar a que podamos de verdad hacer un equilibrio. Rutinas para nosotros en temas de trabajo, en temas de alimentos, en limpieza de los trastes, por ejemplo, cuando ya se almorzó, ya se cenó, etcétera, limpieza del hogar, limpieza personal, etcétera. Todas estas rutinas deben estar sumamente bien establecidas y para todas las edades. Y en las rutinas estoy hablando también de algo que es importante que tiene que ver con las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 8 años, ¿no? Porque claro, los que tienen 2 añitos eso es imposible, pero estamos hablando 10 años, 8 años, 14, 15 años, todos podrían tener rutinas en todo lo que tenga que ver en el cuidado del hogar. Eso es vital que puedan tenerlo. Ahora, las rutinas siempre tienen
A ver. Graciela, muy buen punto, ¿no? Por las diferentes labores a veces no se les puede controlar el uso del celular, videojuego, televisión, exacto. Muy buen punto. Este punto específico, así como el que nos mencionaron, el juego del Free Fighter y lo que nos está diciendo Graciela, lo voy a poner en mi parking para de todas maneras hablarlo un poquito de forma más profunda. Ahorita con las rutinas, ya que les estaba diciendo, es importante que tengamos ya en casa, porque en realidad los niños, cuando tienen rutinas establecidas, normalmente son mucho más constantes, ¿no? Y otra de las cosas es que favorece el desarrollo de su personalidad. El tener horarios también les da seguridad, ¿ya? Y eso es desde que son pequeñitos, para los papás que tienen a los niños muy pequeñitos. Eso les genera seguridad. Una rutina también les va a generar un hábito. Y el hábito forma obviamente alguna virtud. Entonces siempre el tema de las rutinas son cosas muy importantes que se tienen que dar. Y más si estamos todos juntos y revueltos, para que evitemos estarnos revueltos, ¿sí? Porque es la única forma que nos podamos respetar también los espacios. Pero será sencillo establecer rutinas, por ejemplo, ya, de acuerdo a mi calendario, eh, voy a adelantar tareas del colegio, voy a ayudar en casa. O sea, a los chicos les nace, es sencillo hacer las rutinas. Y aquí les pido, por favor, para que sea mucho más interesante, si alguna persona desearía compartir si cuenta con rutinas establecidas en casa, ¿no? Y si esto ha sido sencillo de establecer. Porque normalmente podemos tener diferentes tipos de rutinas, pero no necesariamente a los chicos les nace cumplirlas desde un inicio, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que tiene alguna rutina. Graciela me dice que sí, rutinas, pero que no ha sido sencillo, son acuerdos. Claro que sí. Y los acuerdos tienen que ver mucho con la negociación, ¿no? Ajá, Claudia nos dice, mi hijo se demora mucho para atender su cama o ayudar. Pero hay un punto muy importante que ha establecido Claudia. Recuerdo que Claudia tiene el hijo de 10 años. Entonces, una de las responsabilidades que tienen que tener, ¿ya? Es tender su cama, definitivamente. Así haya alguien en casa que lo pueda hacer. Pero tienen que tender su cama. Muy bien. Ahora, Henry dice, hay un horario, pero es difícil de cumplir. Perfecto. Quizás aquí es donde tendríamos que pensar que las rutinas también requieren flexibilidad. Entonces, con que lo haga en un lapso de tiempo que puede ser lógico, sería suficiente. Pero el tema es que no podemos claudicar. Ahora, miren, si nosotros les damos responsabilidades a los chicos, como el que estábamos diciendo ahora, que Claudio nos dice de tender su cama o ayudar en ciertas cosas de la casa, pues les estamos mandando el mensaje que ellos pueden hacerlo. Al mandarles este mensaje, obviamente los estamos haciendo mucho más seguros de sí mismos. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cómo es que podríamos hacer para negociar también. El establecer rutinas, acuérdense que siempre va a ser un reto, ¿ya? Pero es importante que se den. Pero nos evita que haya caos, sí, pero tenemos que tener una línea muy delgada para identificar cuándo es que estamos siendo extremadamente estrictos y cuándo estamos siendo demasiado flexibles. Entonces, si nosotros pensamos en rutinas y responsabilidades que nos ayudan a tener orden y que nos ayudan también a que respeten nuestro propio trabajo, ¿ya? Tendríamos que ver hasta dónde nosotros podemos ser flexibles. Y eso lo tendríamos que acordar. Por ejemplo, ¿con quiénes lo acordamos? Con los niños que tienen de 10 años para arriba o de 8 años para arriba. Lo acordamos, podemos negociar. Y siempre tenemos que tener en cuenta que hay que tener un poquito de flexibilidad, porque si no, la estructura en demasiada reglamentación, por así decirlo, al final termina siendo perjudicial y no los ayuda. Entonces, hay ciertas ventajas que sí me gustaría mencionar, ¿no? Uno, como les decía, aporta mucha seguridad, sobre todo para cuando tienen rutinas desde que son muy pequeñitos. Vamos a ver qué tipo de rutinas son importantes de 0 a 3 años también que ustedes tienen hijos de esas edades. Acuérdense que todo lo nuevo desconocido a veces les puede afectar a los chicos. Entonces, cuando son sobre todo pequeños, el tener una rutina les va a dar esa seguridad. Les va a dar, van a sentir que todo es más predecible y eso es bueno.
Otro de los puntos es que pueden ser más perseverantes y constantes con las cosas que tienen que hacer, ¿no? Sobre todo si tienen responsabilidades, ¿no? Si tienen responsabilidades, van a saber que no necesariamente tienen que tirar la toalla tan fácil, sino que realmente tienen que trabajar por algo específico. Y aquí hay un punto importante. A veces, y esto quizás me estoy saliendo un poco, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de trabajar por algo específico, hablamos de ponerles rutinas, de que tienen que cumplir, muchos papás comienzan a pensar en el premio, ¿no? Si tú cumples esto, entonces tienes tal cosa. Si tú cumples lo otro, entonces vamos a hacer tal cosa. Y no necesariamente es algo que refuerce de forma realmente positiva la conducta. Porque si hacemos eso, lo que estamos logrando es que el niño o el jovencito haga las cosas por una recompensa y no por un sentimiento o una sensación de responsabilidad, que es el valor que debería de estar siendo trabajado. Entonces, con esto no les digo que nunca se den premios o que no salgan o que no compren algo rico de vez en cuando y cosas así, no, sino que no debe estar ligado, ¿no? Hoy día haces esto, hoy día cumpliste, entonces tienes tal premio. Eso es lo que deberíamos de evitar. Espero haberme dejado entender. Si no me dejo entender, por favor me escriben y yo lo puedo ampliar un poco más. Ahora, hay otro punto importante también, que es que les ayuda a descubrir el mundo, ¿no? Sobre todo para los niños de la primera infancia, porque en realidad una rutina inclusive va generando a veces ciertos rituales, ¿no? Y eso le va a dar seguridad. Y los rituales son importantes en el crecimiento y en realidad son importantes para todos nosotros, ¿no? ¿Qué rituales se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, que son importantes de cumplir, ¿no? A ver, eh, cuando cumplimos años, ¿cuál es el ritual que hacemos cuando cumplimos años? La mayoría de las veces tenemos una torta, le cantamos el cumpleaños feliz o algo por el estilo, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando no cumplimos este ritual? ¿Cómo se sienten los niños cuando no se cumple ese ritual? ¿Consideran que se sentirían bien? ¿No pasa nada? ¿O se sentirían extraños? E inclusive hasta cierto punto abandonados. ¿Alguien que le gustaría responder esto? Gracias, Claudia. Sí, abandonados, claro que sí. Entonces, con esto les quiero decir que los rituales, ya que se van formando por rutinas que hay, etcétera, son importantes en el desarrollo y también son importantes para nosotros, ¿no? Y también son importantes para cuando somos adultos. Hay N rituales, ¿no? Exacto, Rosario, muy bien, abandonados y tristes. Entonces, son rituales que tenemos que cumplir. Y otra de las cosas que tendríamos que considerar en los rituales es que inclusive los adultos también lo necesitamos y a veces tenemos rituales que inclusive los tenemos en la organización en la que trabajamos y son importantes para sentirnos parte de, ¿no? Entonces también pasa en la casa porque son sistemas humanos, sistema de familia, sistema de trabajo. Se pasa en la casa y necesitamos estos rituales porque nos dan cierta seguridad y nos dan pertenencia. ¿Permite que se organicen mejor las rutinas? Claro que sí. Les van a enseñar organización. Ahora, ojo, siempre vamos a tener un hijo más organizado que otro, por naturaleza, porque es así, todos somos diferentes, ¿ya? Pero el hecho de que tengamos rutinas les van a dar ciertos elementos, por así decirlo, que favorecen a la forma de organizarse. ¿Cómo se podrían organizar? ¿Ya? Por ejemplo, si saben que en casa hay horarios para hacer ciertas cosas, entonces también sabrán que tienen que cumplir con las tareas escolares. A ver, Cintia nos dice, un ritual importante en casa es rezar antes de almorzar y cuando no se hace por algún X motivo, mis hijas se sienten preocupadas y piden que se rece. Parece mentira, pero se acostumbran. Claro que sí, Cintia. Y ese es un ritual muy, muy bonito también, ¿no? Porque es un ritual de algo religioso se convierte en unión familiar. Y sí, se acostumbran, claro que sí. Y les da seguridad. Entonces, muchas gracias por compartir, lindo ritual. Esto mejora el ambiente familiar. Siempre las rutinas y los rituales que se generan van a mejorar el ambiente familiar, ¿no? Entonces, cuando se den las cosas, no se van a sentir como órdenes, sino se van a sentir como
simplemente responsabilidades que se tienen que dar, ¿no? Como por ejemplo, si yo puedo tener ayuda en casa, pero mi hijo tiene 5 años y me puede ayudar de cierta forma también a la hora del almuerzo. Pero el de 8 sí puede poner los cubiertos. Y el de 10 o el de 12 sí puede lavar los platos. O sea, hay que ver qué cosas son las que se pueden ir dando. De acuerdo a las edades, qué responsabilidades se tienen que dar y cuáles son las rutinas que se tienen que respetar. Por ejemplo, sé que ahora es muy complicado porque estamos en tiempos de COVID, pero sí se puede salir a caminar en determinado momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos de 10 años, por ejemplo, nos piden un perro? ¿Quién es el responsable de sacar al perro? No lo va a sacar solo, pero tiene que ir acompañado de uno de nosotros. Pero tiene que ir el niño, porque es el responsable, es su perro. ¿Quién le tiene que dar de comer? El niño, no nosotros. Espero dejarme entender con esto, porque lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, cuando nos piden un perrito, ya me estoy yendo por la tangente, pero es importante que lo tengamos en cuenta, un perrito, un gatito, no se dan cuenta de la importancia de ser responsable de otro ser vivo. Y al final nosotros terminamos responsabilizándonos por ellos, pero tenemos que tratar de hacer que ellos sean los responsables con nuestra supervisión, porque ellos lo han solicitado y porque si se pueden hacer cargo de una mascota, entonces van a ser también mucho más empáticos con los demás, ¿no? Aquí Graciela nos dice, ahora que están de vacaciones, mi hija se encarga de su desayuno, pero no vamos a la hora del almuerzo. Dice, ella tiene sus tareas específicas como poner la mesa, recoger y lavar los platos. Ah, ok, perfecto. Bueno, Graciela, que recuerdo que tu hija tiene 15 años, entonces se ven en la hora del almuerzo. Muy bien, realmente te felicito porque le has dado una rutina, ¿no? Entiendo que es la única y tiene la rutina y recoge y lava los platos y me parece perfecto. Otra de las cosas que es importante acá, tengamos o no tengamos ayuda, pongamos que no tenemos ayuda en casa. Si nosotros les damos estas responsabilidades, ellos van a tener su tiempo ocupado, nos van a dejar trabajar. Y otra de las cosas que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Y les estamos enseñando es lo difícil que también es llevar las cosas en casa, hacer las cosas y ponerse en nuestros zapatos y generar empatía. Van a ser más empáticos con nosotros. Hay algo bien importante y ténganlo en cuenta porque a veces pecamos, y lo digo yo misma también, o sea, no es que uno sea psicólogo y que todo sea color de rosa, no, 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 somos seres humanos también y a veces engreímos mucho. Pero si no les damos responsabilidades, si les hacemos todas las cosas a los chicos, no les damos una rutina, no les damos una responsabilidad específica, les enseñamos que en realidad nosotros no necesitamos de descanso, que los padres no necesitamos descanso, que los adultos tenemos que hacerles todo, que ellos se lo merecen todo, y no es así. Entonces, si queremos hijos, sobrinos, chicos que puedan salir al mundo, tenemos que formarlos de forma, ¿ya?, que puedan ellos valerse por sí mismos. ¿Ya? Otra de las cosas importantes, acuérdense las rutinas, es que les vas a enseñar cooperación, porque hay cosas que van a ser como de la higiene personal, que es personal, pero otras que los van a ayudar entre sí, ¿no? Claudia nos dice, al inicio los niños se encargan del perrito mascota y luego poco a poco se lo dejan a los padres y es una pelea que se encarguen de ellos. Y es cierto, sí, Claudia, es cierto. Hay una pelea ahí, pero tenemos que ser bastante firmes en ello, porque y tendríamos que prepararlos antes también, antes de recibir a la mascota, porque si no, las mascotas son seres vivientes que tienen sentimientos, emociones también a su estilo, sufren, etcétera, y si no no van a ser cuidados, entonces se les tendrá que retirar, ¿no? Y eso tienen que tener claro. Y por último, si ellos no se hacen cargo de la mascota, cuando pidan algo que sea similar, se les tiene que decir, si no has podido con esto, no puedes con lo otro, tienes que demostrarlo, ¿no? De una forma más nice, por así decirlo. Muy buen punto, te felicito, Claudia, por tratarlo, y es la constancia. Y ese es un punto importantísimo que tendríamos que tener en cuenta, ¿ya? La constancia, la consistencia entre los padres o madres
entre las personas de crianza, los abuelos, los tíos, quien esté encargado de los niños, ¿ya? Tiene que tener mucha consistencia. No pueden, lo ideal es que no hayan dos mensajes cruzados y hay que tener constancia. Porque obviamente podemos en algunos momentos ser muy flexibles, sí, pero si tienen un animalito, por ejemplo, y tienen que darle de comer, es su responsabilidad darle de comer. Y si no lo han hecho, dependiendo de la edad, vamos, te acompaño, te ayudo, pero hagámoslo, ¿no? Hay que negociar cuando son más grandes también, ¿no? A ver, aquí es una frase que quería leerles, ya sé que me estoy demorando un poquito, pero bueno, que es importante y que tiene que ver, miren, según el psiquiatra y el educador austriaco Rudolf Dreikurs, la rutina diaria es para los niños lo que las paredes son para una casa, les da fronteras y dimensión a la vida, ¿no? La rutina da una sensación de seguridad, la rutina establecida da un sentido de orden del cual nace la libertad, ¿no? La gran pregunta es cómo conseguirlo. Pero esto se los quería leer de todas maneras porque creo que tenemos que tener en cuenta la gran importancia que tiene que ver con la rutina, ¿no? Miren cómo lo dice, son como las paredes de la casa, nos va a dar esa seguridad. Entonces vamos a ver cómo conseguirlo también, ¿no? Cómo podemos establecer rutinas. Y acá qué bueno que puse esta lámina para decirles, porque hay algunos que tienen bebés todavía. Hasta los 3 años. Yo sé que a los 3 años ya no son bebés, pero yo siempre le digo que son bebés hasta los 3 años, porque en realidad son niños muy, muy pequeñitos. Hay algunos puntos que son importantísimos que tenemos que considerar, que ya desde pequeños les tenemos que dar una rutina, ¿no? Por ejemplo, que duerma solo, que duerma en su habitación, los horarios son importantes. Si nosotros conseguimos que el horario se respete desde que es pequeño, entonces más adelante no vamos a batallar con los chicos. Y hay horarios que se tienen que ir considerando de acuerdo a la edad y nos ayudan a nosotros también. Por ejemplo, si es un bebé, si tenemos 4 años, 8 de la noche tienen que estar durmiendo. Lo ideal es que ya estén durmiendo. Claro que se van a levantar tempranito, pero también tiene un porqué el cual tienen que dormir temprano, porque ellos deben de dormir sus 12 horas, 10 horas. Los niños muy pequeñitos tienen que dormir mucho, entonces deben de acostarse temprano. Y hay otro punto importante: si ellos se acuestan temprano, los adultos pueden tener un tiempo también de calidad, en el cual dejan de ser madre o dejan de ser padre y solamente pueden, y simplemente están juntos y pueden conversar y hacer otras cosas. Entonces, hay que generar ese hábito, ¿ya? Y esa rutina de dormir a cierta hora específica y siempre solos, ¿no? A veces he visto personas que me dicen que tienen 5 años, por ejemplo, y siguen en la misma cama. Miren, es bien difícil y no me atrevo en una charla nada más a darles un tip o algo por el estilo, porque es muy complejo cuando se pasan a la cama. Pero solamente tenemos que tener en cuenta que hay momentos en los cuales se pueden pasar a la cama del mamá o de papá fácilmente, por ejemplo, en una pesadilla o algo por el estilo, y es lógico, y obviamente los tenemos que acoger. Pero si es algo que es continuo, tenemos que averiguar qué es lo que está sucediendo y tratar de que tengan su propio espacio, ¿ya? Porque en realidad, acuérdense que los padres son seres humanos, ¿no? Y también necesitan su espacio y su tiempo, ¿ya? Por eso es importante esto. Ahora, otra de las cosas que es importante en pequeños es el tema de la alimentación, ¿no? La actividad física que puedan tener. Y para eso también pueden tener rutinas, establecer rutinas. Cada cuánto tiempo van a comer la fruta, en qué momento van a dejar de comer azúcar, o sea, o simplemente una fruta porque van a estar más alterados tal vez, etcétera, ¿no? Tanto la alimentación como la actividad física es importante que se tenga en cuenta. Y a veces la alimentación se convierte en un problema porque es como un campo de batalla, ¿no? A la hora de comer, sobre todo cuando alguno no es muy fácil al comer. Yo a veces pienso y digo, cuando yo era chiquita realmente era dificilísima para comer, no comía nada. Y ahora realmente digo, pobre mi madre, cómo habría sufrido, porque realmente el tema de la comida es desesperante, sobre todo cuando no come, ¿no? Pero ahí tendríamos que ver qué cosas sí comen, qué cosas podríamos realmente ser negociables, que no podrían ser negociables,
pero es algún hábito que se va a tener que ir haciendo desde pequeños, ¿no? Y otro de los puntos importantes es que para crear rutinas, la clave es que nosotros demos el ejemplo. Si no les damos el ejemplo, pues entonces va a ser muy complicado, ¿no? A ver, Cintia nos dice, un punto muy importante con el que me ha tocado lidiar en esta pandemia es la coherencia. A veces uno exige cosas a sus hijos, cosas que uno mismo no hace. Uy, buenísimo. Y como estamos en casa todo el tiempo, ellos te miran. Me ha tocado responder preguntas que empiezan con mamá, y como tú dices o haces tal, como tú dices y haces tal cosa. He ido mejorando poco a poco. Mis hijas tienen 5 y 6 años. Muchas gracias, Cintia. Este es un punto importantísimo. Nosotros no podemos exigir lo que no podemos hacer. Por eso es importante el ejemplo. Un ejemplo claro. En esta pandemia, pues se hace mucho más importante el lavado de manos, ¿no es cierto? Nos lavamos las manos, yo digo, ya tengo las manos arrugadas de tanto lavar y tanto alcohol cuando uno sale. Pero, ¿qué pasa si les decimos lávate las manos y ven que nosotros llegamos de la calle y no nos lavamos las manos? ¿Se los podemos exigir? No. Entonces, tenemos que ser muy, muy finos realmente en qué cosas les vamos a exigir, qué cosas que nosotros podemos dar el ejemplo, desde que son pequeñitos hasta que son adultos. Y también a los 5 y 6 años también les podemos decir a los chicos, en este caso tus hijas, Cintia, les puedes decir, ¿sabes qué? Sí, gracias por hacerme notar que me estoy equivocando y yo no estoy cumpliendo, lo voy a cumplir. ¿Qué te parece si nos ayudamos ambas a cumplirlo? O sea, ver de qué forma podemos llegar a un acuerdo. Gracias por participar, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños y los adolescentes, ¿no? Los niños ya más grandecitos, porque, y sobre todo adolescentes, ¿realmente será tan fácil? Hay que negociar, ¿ya? Y este es un punto importantísimo, la negociación, lleguemos a acuerdos. Hemos hablado en otras charlas que hemos dado, quizás alguien ha participado, de la importancia de las reuniones familiares. Se los, no lo voy a volver a repetir porque obviamente es un poco más largo, pero simplemente les digo, las reuniones familiares son importantísimas para llegar a acuerdos y es ahí donde establecemos responsabilidades y negociamos sobre qué cosa va a ser mi responsabilidad, tu responsabilidad y qué cosa va a ser realmente se va a convertir en rutina. Entonces, en esta reunión familiar, todos tienen voz y voto, ¿no? Siempre y cuando haya algo realmente sólido. Tienen que compartir cómo se sienten, ¿no? Y aceptar también que son diferentes. Y a veces solamente en los adolescentes basta decirle, es entendible cómo te sientes, entiendo cómo te sientes, ¿ya? Para que la cosa sea vista de forma distinta. Porque el validar emoción es importante, ¿ya? Pero la idea es que ustedes puedan llegar a acuerdos en reuniones familiares. Y para eso hay 5 reglas que podrían ustedes considerar. Uno, hacer que el niño o el adolescente ellos mismos busquen la negociación. Porque miren, hay una analogía que a mí me gusta mucho, ¿ya? Creo que cuando hablamos de un hogar, de una familia, que es un sistema, obviamente siempre tiene que ser prácticamente una democracia, ¿ya? Es decir, hay que conversar, hay que llegar a acuerdos, todo. Pero toda democracia tiene un presidente, ¿no? Y esos son los padres. Entonces, se puede negociar, pero tienen que haber argumentos. Y quien va a decidir ciertas cosas, obviamente, van a ser los adultos, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta. Cuando hay normas, busquen que ellos negocien, que ellos inicien la negociación, que nazca de ellos, ¿no? Ay, Graciela, muchas gracias. Dice, en mi caso la reunión familiar también se incluye a su papá a pesar que somos divorciados. Mira, es un punto importantísimo que has dado. ¿Qué pasa con el divorcio? Sigue habiendo familia. Es familia, son padres. Solamente que ya no viven juntos y ya no tienen una relación de pareja, pero existe la relación de padres. Entonces es importante que también participen. Si tienen la suerte, digo, de tener una buena relación, porque no todo el mundo tiene buena relación, es importante que incluyan. ¿Qué pasa con el divorcio y las nuevas familias? Son familias extendidas, pero siguen siendo familia, ¿no? Muchas gracias, Graciela.
Otro de los puntos es importante que en la reunión familiar sea lo ideal para negociar, porque la negociación debe ser en una situación emocionalmente neutral. Es decir, que podamos compartir, ¿no? Y además que, por ejemplo, el adolescente sobre todo, o el de 10 años, que ya es, o el de 8, que es súper pico duro, o sea, a esa edad ya son bien fuertes, ¿no? Estén en pleno, no sé, pues en plena negación o en plena, vamos a decirle en plena rabieta, que no quiero esto. ¿En ese momento voy a negociar? No, porque ni él ni yo voy a estar totalmente ecuánime como para que podamos negociar. Cuando los chicos se ponen así, lo mejor es ver, ¿es válida su emoción? Ok, validemos emoción, pero después, digamos, después conversamos, ¿no? Otro de los puntos de la negociación importante tiene que ver con cumplir la palabra. Hagan, o sea, aquí tienen que ser muy consistentes. Si ustedes han dado su palabra, se cumple. Por lo tanto, si ellos dan su palabra, también tienen que cumplirla. Sean muy conscientes, en otras palabras también, y no estoy hablando ahorita de la negociación con esto de cumplir las amenazas, de qué cosas están amenazando, ¿no? Porque a veces he conversado con padres que me dicen que a veces terminan diciendo, te voy a pegar, o vas a ver, no vas a ir a tal sitio, ¿no? Y después no lo cumplen. Y claro, nadie quiere que le peguen, ¿no? Mi tema no va por ahí, sino que cuidado con lo que tú estás amenazando, porque tu palabra se supone que se tiene que cumplir, porque la autoridad, ¿no? El presidente eres tú. Entonces hay que tener en cuenta eso. Una regla básica de la negociación es cumplir la palabra. ¿Qué pasa si se me fue? ¿Qué pasa si ya no me olvidé? Pues también soy un ser humano, se me pasó. Y mis hijas me dicen algo, como nos estaba diciendo Cintia, tienes toda la razón, reconozcan que a veces nos podemos equivocar y gracias por recordármelo y lo voy a trabajar. Otra regla es volver a etapas anteriores, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión pasó esto, pasó lo otro, llegamos a este acuerdo, podemos volver a intentarlo. Y la última es conocer los intereses, y eso ustedes lo saben siempre. Ustedes saben qué les gusta, cuáles son los intereses que tienen sus hijos, y entonces ahí pueden empezar la negociación, ¿no? Ay, Graciela, muchas gracias por ese comentario, ¿no? También con lo que ofrecemos, porque en ocasiones nos emocionamos y luego no se puede. Sí, es verdad, es muy cierto, pero ahí es distinto también, porque en realidad podrías, si en algún momento alguien ofrece algo que no se pudo, y quizás comprar algo, ¿no? Algo así, es momento también para después decirles, mira, miren, lo pueden agarrar como un momento de aprendizaje, porque lo pueden tomar como, mira, yo me excedí ofreciéndote esto por el cariño que tengo y todo, pero realmente no he podido por estas razones. Vamos a intentarlo, etcétera. O sea, es cuestión también de enseñarles que somos personas y que nos podemos equivocar, ¿ya? A ver, Cintia nos dice, yo tenía tema para peinarlas, entonces les dije, a ver, si no se quieren peinar, voy a cortarles el cabello. De esa manera todos tranquilos. Desde ahí nunca más, creo funcionó. Sí funcionó, muy bien, pero imagínate si no hubiera funcionado, ¿qué hubieras hecho? ¿Les cortabas el cabello? Mire, lo que has pasado, no, exacto. Entonces cuidémonos de eso, porque claro, si terminas pongámonos que cumples la palabra y les cortas el cabello, por Dios, terminamos bajando en la autoestima, terminamos haciendo daño, pero ojo con lo que estamos amenazando. En esa oportunidad te puede funcionar, porque tienen 5 y 6, pero si es un poquito más de edad, quizás ya no funciona y ¿qué hacemos? Nos convertimos en mamá, dice, pero no cumple. ¿Mm? No me atrevería, pero si siempre cumples, entonces sí se la creyeron porque están pequeñitas, ¿no? Y bien por ti, bien por ti, y que no vuelva a pasar. Listo. A ver, Claudia nos dice, yo también he cometido ese error, digo que si no ordena sus juguetes los voy a botar o vender. Sí, es cotidiano, miren. Bueno, las quienes están hablando ahorita son madres, ¿no? Pero madres, padres, son personas.
Y la crianza no es fácil, la crianza no es nada fácil, es ardua. Y trabajar y criar es arduo, más ahora, porque no se van a la escuela, se quedan acá. Ahora encima están de vacaciones y ustedes tienen que seguir trabajando. Entonces la única forma de equilibrar es haciéndoles las rutinas, dándoles reglas, ¿ya? Y ustedes no se castiguen si es que metieron la pata. Ah, tampoco es tan trágico, ¿no? No es tan trágico, somos seres humanos, pero ojo, con esto de los juguetes los puedes esconder en vez de botar o vender. Y se los escondes por un tiempo. Y ahí no los estás traumatizando y no te metes en camisa de 11 varas y después de un tiempo los puedes sacar, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que se pueden dar. Recuerden siempre, y ya estoy terminando para que puedan haber alguna pregunta, es que tiene que haber un equilibrio de amor y firmeza, ¿ya? Esa es la clave. Si no hay ese equilibrio, ¿ya? Entonces podemos tener dificultades. Si tratamos de tener este equilibrio de amor y firmeza, ¿ya? Vamos a tener hijos mucho más seguros y que nos van a respetar más, ¿ya? Acuérdense que ustedes tienen que darse también su espacio y enseñarles a ellos que ustedes tienen necesidades, que ustedes son personas, que papá o mamá no son superhéroes realmente que han venido al mundo a solucionarles la vida a ellos, no. Ustedes también tienen hambre, ustedes también tienen cansancio, ustedes tienen que trabajar, ustedes también se aburren, ustedes también les pasa todo, ¿ya? Y hay que enseñarles a ellos a ser empáticos con los adultos, sobre todo con mamá o sobre todo con papá, o con el abuelo, o con la tía, o el tío, quien los esté criando. Tienen que ser empáticos, ellos no se lo merecen todo. Que los quieran ustedes más que a su vida, como siempre digo, es una cosa, pero no necesariamente ellos se los tienen que creer a cada rato, ¿no? O sea, tienen que tener, acuérdense, firmeza, ¿ya? Que cumplan los acuerdos que tienen. Acuérdense que nunca es bueno, ni sermones, ¿ya? De que vamos a darles 20.000 cosas, no. Los sermones les van a entrar por acá y les van a salir por allá. Traten de ser empáticos y decirles, yo me estoy sintiendo de esta forma. Si es niño o es adolescente y está molesto, puedo decir, es válido que estés molesto, en otras palabras, ¿no? O sea, entiendo tu molestia. Ahora entiéndeme tú también a mí cómo me puedo estar sintiendo. O sea, esas cosas, sobre todo si son adolescentes, traten de trabajarlas. No rescaten, no les hagan las cosas a los demás, ¿no? Y finalmente, validen sus sentimientos. Eso es importantísimo. Y hemos llegado al final. Lo que se, lo que se, lo que se establece normalmente es que los padres divorciados deben de también tener consistencia y las reglas tienen que ser iguales en los dos lugares, ¿no? Por ejemplo, si tiene 5 años y se acuestan a las 9 de la noche, se acuestan a las 9 de la noche cuando está con el papá o cuando está con la mamá, o cuando está con quien le toca, ¿no? Pero eso es en un mundo ideal, es muy cierto, es en un mundo ideal. Entonces lo que se recomienda es que si van a tener diferentes reglas, por lo menos se comuniquen entre ambas casas y se sepa cuáles son las reglas y responsabilidades en cada casa. Y los niños se acostumbran normalmente a que pueda haber ciertas diferencias, ¿no? Pero lo ideal es que en ambos lugares sea igual, porque si no Sí. pueden caer en eso, por ejemplo, ¿no? Tu mamá te hace caso, pero yo no. O tu papá te hará caso, pero yo no. No, eso al final les genera más daño a los chicos. Sí, totalmente, totalmente lo puedes hacer el cartel con rutinas, claro que sí. Y ese cartel lo tienes que hacer con el adolescente. Si son niños más pequeños, todos los tienen que hacer juntos, ¿no? Y cada uno se va responsabilizando. Pero es bien difícil lo que te voy a decir, ¿eh? Pero en realidad lo que podrías hacer es tratar de que ellas compartan un mediodía de trabajo tuyo. Habla con tu jefe directo, porque las empresas tienen que ser flexibles ahora y decirles, mira, tengo este problema, ¿ya? Así que ellas tienen que saber qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, que ellas vean cómo es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás haciendo, cómo es el trabajo, qué tienen que hacer.
y no, no todo el día, ¿no? Sino unas 4 horas así, solitas se van a ir alejando. Y lo que les puedes decir es que mientras tú estés trabajando ahí, tienen que respetar ese espacio a menos que pase algo realmente muy importante. Ahora, si te dicen algo que es muy importante, que te quieren dar un abrazo, un beso, eso sí, interrúmpeme, ¿no? Pero, o si hay un pleito o algo, pero si no, no pueden ir a jugar porque ellas ya van a saber qué es lo que tú estás haciendo. Y después tienes que explicarles que con lo que tú haces, ¿ya? Y con lo que hace papá al salir, ¿ya? Generan ingresos económicos. En palabras sencillas, ¿no? Y por eso pueden pagar la comida, pueden pagar la casa, pueden, todas esas cosas, tratar de hacerles entender de esa forma, ¿ya? Para que ellas tengan en cuenta. Pero acuérdate que la mejor forma es que participen y vean qué es lo que la importancia de tu trabajo.